El acordeón siempre trae, pero hubiésemos cantado un corito, ¿verdad? Pero no lo traiste, ya no. Para la próxima siempre traigo. Amén. Amén. Uno sabe, se inspira y cantamos algo. Y va uno calentando los motores. Diga aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, yo tengo apuntado unas cositas aquí. He estado orando toda esta semana y me gusta que Dios me ponga en el corazón, ¿verdad? Las cosas que ha de, ¿verdad?, de hablarse. Y tengo algo apuntado por aquí. Y yo quiero que usted me ayude, ¿verdad? A buscar, como siempre, los versículos de la palabra de Dios y entrar en este estudio, pequeño estudio y grande a la vez, de los diferentes tipos de oración. Amén. Amén. En estos días pasados hemos hablado, Dios habla en sueños, ¿se acuerdan? Sí, Señor. Y Dios me ha seguido hablando en sueños y mostrando cosas buenas y cosas que son maldiciones, planes del enemigo contra mi familia, un montón de cosas Dios me ha hablado. Anoche me levanté como 3 veces, a las 4 de la mañana el Espíritu Santo volvió a hablarme sobre los varoncitos de la casa y me dijo unas cosas que tengo que hacer con ellos. Y pues, mientras Dios habla, quiere decir que todo está en la agenda de Dios. Amén. Amén. El problema es cuando Dios no nos hable. Dios nos habla en sueños, Dios nos habla por palabras proféticas, Dios nos puede hablar a través de un profeta, de la palabra, nos habla ahora cuando estudiemos la palabra, nos puede traer un mensaje por la naturaleza, nos puede hablar audible. Hay muchas maneras que Dios nos habla. Pero ¿cómo conocer la voz de Dios? Tienes que relacionarte con Él. Amén. Amén. Yo en estos días, ya van varias semanas, que hay un pajarito que está durmiendo y sonido ahí al frente de la iglesia, y el pajarito pues me ensucia, ¿verdad? Su caquita, su excremento cae en todo el carro. Y yo lo vi cuando hizo su nidito y sus pichoncitos y han crecido ahí bien bonitos. Y me dijo, ese pajarito hay que bajarlo, pero no lo corté porque llegó el momento de que echó unos olores, esas ramas largas, son unas bellotes con unos olores bien ricos, y dejé también el nido. Y entonces, todas las mañanas, yo estoy en el cuarto y oigo cuando él baja al cajoncito de madera de acá, del salón del niño, y él se para allí y empieza a pitar, y empieza ese tipo de pito. Entonces a mí me gusta siempre de pequeño imitar los animalitos, los pajaritos, y es algo que está en mí desde pequeño. Me crié con diferentes tipos de animales, entonces empecé a hacerle, y él ha cogido todas las mañanas de estar cerca de la ventana y empieza a comunicarse con él. Piensa que a lo mejor yo soy uno de los babies, no sé, y todo no falla. Y ahorita pues llegó, y ha llegado ya 3 veces, hoy llegó más que nunca. Llegó, entonces yo vistiéndome, llorando, él empezó, y entonces yo sé que me está tirando a mí un mensaje, y yo empecé a tirarle, le dije, y él se volvió loquito, entonces empezó en la ventana y volvía, pues se fue, y a los 5 minutos volvió, y ahora antes de yo entrar, que estaba orando y acomodando esto, volvió. Ya yo sé cómo ese pajarito, lo conozco su silbar, conozco cuando él viene, porque estamos haciendo un tipo de ¿qué? Comunicación y relación. Tú no puedes conocer a alguien si no te relacionas con esa persona. Es decir, ¿cómo yo voy a saber cuándo Dios me habla si no tengo relación con Él? Entonces, si no conozco su voz, cualquiera puede decir que es Dios y yo creérmelo. El 90% de la gente, de la humanidad y de la iglesia no conoce todavía la voz de Dios. Hablaba yo con muchos pastores, anoche con uno, y precisamente hay gente que no conoce la voz de Dios. Por eso andan como las olas del mar, como dice la Biblia, de aquí y para allá. ¿Ves? Son ambivalentes, que le dicen, que no son firmes. Y entonces están confundidos. Allá le dan una palabra, cualquier persona se emociona, la creen,
o acá viene la otra palabra, y andan perdidos en el espacio, la serie. ¿Por qué? Porque no cultivan una vida de oración y de lectura de la primordial voz de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y ellas me siguen. Quiere decir que hay una relación con el buen pastor. Tienes que desarrollar una buena relación. Por eso yo le digo a usted, tome la Biblia cuando yo voy a abrir la Biblia y hablarle, para que usted verifique. Mucha gente tiene aquí por costumbre que llegan y no han llegado, han estado de visita y oyendo: no, yo sé la Biblia. Miren, mi hermano, usted puede, la Biblia entera usted no se la puede memorizar, ¿ven? Pero si usted la corrobora, le va a ayudar, porque está usando más sentidos. No solamente está oyendo, sino que está ¿qué? Leyendo. Entonces todo eso te va almacenando. Y la oración, diga la oración. Oración. Es la manera primordial de relacionarnos con Dios. La oración, la persona que no ora, que orar es una bendición. Amén. Diga, orar es una bendición. Orar es una bendición. Amén. Orar es una bendición. La persona que no ora, que orar significa ¿qué? ¿Qué significa orar? Hablar con Dios, relacionarse con el Creador, hablar con Jesús. Y no está, mira cómo Dios, el Padre sabe que la oración es tan fundamental que aun cuando Cristo vino, no lo dejó solo y le envió ¿a quién? Al Espíritu Santo, para fortalecer esa relación. No puede haber una conexión del Padre con el Hijo si no estaba ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces él sabía que ese contacto y esa relación tenía que ser permanente. Y vino el Espíritu Santo cuando fue bautizado en forma de paloma. Y yo les enseño a ustedes, ¿verdad? Que inmediatamente que el Espíritu Santo vino, entonces se oyó la voz del Padre. Amén. ¿Usted está viendo? Se oyó la voz. No vino la voz del Padre antes. Vino el Espíritu Santo primero. Y entonces la voz del Padre se oyó cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. ¿Ves? Dando a entender que cuando el Espíritu Santo llega es el que abre ese camino a la presencia del Padre. Tenemos que relacionarnos, no nos dejó huérfanos tampoco. Jesús nos enseñó a orar. De ahí nos vamos a buscar los versículos. Y no nos dejó huérfanos. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que vino a él, dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Y empezó a enseñar y a equipar a los discípulos y dejó un legado y dijo: no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu, el que mora en mí va a venir sobre ustedes. Amén. Y dice la Biblia que el mismo Espíritu que habita en Jesús es el que habita en nosotros. Amén. Amén. Hello. Amén. Amén. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Dice la Biblia que a veces cuando no sabemos pedir, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y usted sabe, con gemido intercede. Gemido es dolor, ¿verdad que sí? Cuando la mujer está dando a luz, ese dolor, o un dolor de una herida, o el gemir, el dolor, él intercede, porque él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero tenemos la capacidad o el privilegio, en el nombre de Jesús, de decirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos abra la visión, que nos abra los oídos, no carnales, ¿verdad?, ojos y oídos espirituales, para poder ver más allá, que Él nos dirige. La Biblia dice que Él nos dirige a toda verdad
y a toda justicia. Que sí, a toda, no alguna, no un poquito, dice a toda. Ahora no nos va a dar todo de golpe, nos va a ir enseñando, pero nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Cuando empezamos a orar, Él nos va a dirigir nuestra oración al Padre. Él nos va a enseñar a nosotros también cómo cambiar nuestra oración para que sea más efectiva. ¿Ves? Y nos va dirigiendo y vamos conociendo la palabra para que esa oración sea más efectiva y entrando en niveles de oración hasta que hay niveles de intercesión, que es más profundo, donde hoy hicimos una oración de liberación ahorita, ¿verdad que sí? Amén. De renunciar, y hay oraciones de guerra espiritual, donde intercedemos y donde derribamos fortaleza, porque la Biblia dice, ¿verdad? Pedro escribe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes, gobernadores y principados. Entonces, cuando empiezas a conocer la voz de Dios, automáticamente vas a saber cuándo es la voz del diablo. ¿Me entiendes? Porque si ya conoces una voz, cuando te traigan la otra, tú vas a saber que no es esta. ¿Me está entendiendo? Amén. 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 Ok, pero entonces un pueblo que no se relaciona, un pueblo que no intima con el Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo y no lee la palabra, está a merced. Mire, usted sabe cuántas personas han venido a mí a profetizarme. Yo, por respeto y por no dañar, ¿verdad?, el ambiente del servicio, los oigo y parecen ser y brincan y se emocionan y tengo una palabra profética y Dios te dice, y como ahora todos después tengan un poco de piquete y flow, es Dios, porque esa es la moda que hay. Tienes que hablar, Dios te dice, tú sabes. Desde afuera han traído el piquete adentro.